y haces un reclamo, les decís que no tenés servicio y agendas una visita con el técnico y todo eso. Bien, y después cuando estás finalizando la llamada, es muy probable que la persona que te está atendiendo te pida permiso o te derive directamente a una breve encuesta de satisfacción, ¿no? Donde te preguntan qué tan probable es que vos recomiendes esa empresa o ese servicio a tus familiares o amigos. ¿Les ha pasado? ¿Y cómo calificamos esa encuesta? Bien, me gusta el depende, porque por ahí uno pone 0 así de una y le está pegando un hachazo al que lo atendió, que no tiene la culpa de que el servicio no funcione. Pero tenemos 3 posibles caminos acá. El primer camino es que las personas que nos atendió nos trató mal, o no fue cordial, o no fue empática, o quizás sí lo fue, pero nos dijo, mira, tengo un técnico que puede ir dentro de 3 meses, salvo que esté lloviendo. Si está lloviendo, el técnico puede ir dentro de 6 meses. Entonces, obviamente que nosotros vamos a finalizar esa llamada de manera enojada, vamos a darle un 0 a esa encuesta de satisfacción, indicando que no solamente es totalmente improbable que recomendemos esa empresa o servicio, sino que vamos a aprovechar cualquier oportunidad que tengamos para hablar mal de la empresa y para recomendar y advertir a nuestros seres queridos, nuestros seres cercanos, que no contraten esa empresa. Ese es el primer camino, que creo que es el más común a veces, ¿no? Después está la segunda alternativa, que es una alternativa más neutral, más pacífica. Nos dan una respuesta tibia, una respuesta más o menos, nos dicen, bueno, dentro de 15 días va a ir el técnico, va a decir, bueno, 15 días sin internet, ya veré cómo me arreglo, compraré gigas para poder trabajar o lo que sea. No estamos ni totalmente conformes con la respuesta, ni totalmente insatisfechos con la respuesta. Entonces, lo que vamos a hacer es otorgar una calificación neutral, seguramente. ¿Qué significa eso? Que no vamos a salir con la camiseta de la empresa puesta, no vamos a salir a recomendar el servicio, pero tampoco vamos a salir a lapidar a la empresa y poner comentarios en redes sociales y hablar con todos nuestros conocidos para que se den de baja en la empresa, ¿no? Y después tenemos una última alternativa. Lamentablemente creo que es la menos probable, pero es posible que la persona que nos atendió fue un amor con nosotros, nos trató re bien, nos hizo sentir contenidos, nos hizo sentir que sufría al lado nuestro la falta de internet, nos dio un técnico para el día siguiente, y no solo eso, sino que probablemente te ofreció una compensación económica por los días por los que no tuviste el servicio. Entonces vos cuando finalizás esa llamada, estás feliz con la respuesta, con la solución, te sentís re bien. Entonces es muy probable que vos califiques con una alta nota esa encuesta de satisfacción. Y también es muy probable que cuando hables con tus conocidos, cuando hables con tus familiares, que le digas, mira, yo con esta empresa tuve re buena experiencia, cuando he tenido algún problema me lo solucionan rapidísimo, no me cobran cuando el servicio no funcione bien, y que estemos recomendando a nuestros seres queridos esta empresa. Entonces estos son los 3 caminos principales. Después tenemos el camino de defensa del consumidor y todo eso, pero no nos vamos a adentrar en tanto lío. Pero lo que hacen estas empresas, este tipo de encuestas de satisfacción, no es una casualidad. No es una herramienta para que nosotros podamos hacer catarsis y al final de la llamada digamos, bueno, le puse un 0, pero ahora ya está, ya me descargue. No es para eso que las empresas hacen este tipo de encuestas. Las empresas usan una metodología que se llama NPS. ¿Alguien conoce o escuchó eso? ¿No? Bien, genial, entonces están aprendiendo algo nuevo. Sé que Mauri sí lo conoce. Bien, NPS es una sigla en inglés que significa Net Promoter Score. ¿Y qué significa? Es una métrica que nos indica la fidelidad de un cliente con una empresa. Esta métrica nos indica cuán fiel es un cliente con la empresa. Nos indica cuán contento está el cliente con la empresa. Entonces, es importantísimo para las empresas tener esta métrica para saber dónde están parados, para saber cómo se sienten sus clientes.
Y a partir de la calificación que uno da, nos clasifican a los clientes en 3 posibles categorías. La primera categoría es cuando damos una calificación alta y te convertís en un cliente promotor. Un cliente promotor no solamente que es un cliente fiel, sino que es un cliente que se desvive por recomendar a sus cercanos la empresa. Aún si no se lo piden, quizás no te pidieron la recomendación, vos le decís, mira, me fue re bien con esta empresa y vas y lo recomiendas. Raro, ¿no? Pero puede pasar. Y es alguien que está dispuesto a arriesgar su reputación personal por la empresa. Porque si yo voy y te digo, mira, contrata esta empresa porque es buenísima, yo estoy dando mi palabra. Si después la empresa te trata re mal y es un desastre con vos me vas a decir, Andrés, me recomiendas esta empresa y al final es la peor de todas. ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué me querés hacer daño? Entonces, uno está dispuesto a arriesgar la reputación personal por esa empresa. Esa es la primera categoría. La segunda categoría, si uno da una calificación neutral, te convertís en un cliente pasivo. Un cliente que no está ni conforme ni disconforme. Solamente está ahí. Ese cliente no es probable que vaya a recomendarte por motus propios. Quizás si sacan el tema de conversación, dice, mira, yo trabajo con tal empresa, pero no va a estar recomendándote. Tampoco va a estar hablando mal de la empresa. Y si nos atendieron mal y dimos una calificación mala, nos convertimos en un cliente detractor. Entonces tenemos promotor, pasivo y detractor. Entonces, si la calificación que dimos es mala, somos un cliente detractor, un cliente que está frustrado, un cliente que está enojado. Un cliente que va a aprovechar cualquier oportunidad que tenga para hablar mal de la empresa. Y lo que dice esta metodología es que normalmente los detractores se hacen escuchar mucho más y mucho más fácil que los promotores. Entonces, por ahí, tener 10 promotores y un detractor, te va a hacer más daño ese detractor que los 10 promotores que tenés como empresa. Bien, ¿por qué estoy hablando tanto de métricas y de metodologías de las empresas? Es una creación humana, es una creación actual, es algo que se usa en el marketing, es algo que se usa en atención al cliente y es algo que se utiliza para mantener una buena relación entre las empresas y los clientes. Pero este concepto, esta metodología, me ayudó, a la luz de la palabra, a analizar mi vida. Me ayudó a hacerme ciertas preguntas que quiero compartirles esta mañana. Y la primera pregunta que quiero que te hagas a vos mismo es, ¿cuál es mi actitud? ¿Cómo es mi actitud dentro de la congregación? ¿Cómo actúo cuando hay algo que no me gusta dentro de la congregación? ¿Qué es lo que hago? ¿De qué manera lo hago? Algo distinto, dije no me gusta. Otra pregunta, ¿cómo actúo cuando veo que hay algo que está mal dentro de la congregación? Y quiero marcar una gran diferencia entre no me gusta y está mal, ¿no? Otra pregunta más que me hice, ¿cómo es mi actitud frente a las autoridades que Dios puso, que Dios permitió que estuvieran en la iglesia? Y la última pregunta que me hacía es, ¿soy un promotor o soy un detractor dentro de la congregación? Y quiero que te preguntes en esta mañana si sos un promotor o sos un detractor, si con tus actitudes estás siendo un promotor o un detractor. Y para apoyarnos y para sustentarnos en la Biblia, vamos a ir al libro de Números, capítulo 13. Y acá vamos a ver cómo actuó Dios frente a cada una de estas personalidades. Los vamos a ir leyendo salteado el capítulo 13 para que no se haga tan extenso. Y dice así, 13:1. Y Jehová habló a Moisés diciendo, envía a tus hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Versículo 17. Los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles, subid de aquí al Negev y subid al monte, y observad la tierra como es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso. Cómo es la tierra habitada, si es buena o mala, y cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas. Y cómo es el terreno,
si es fértil o estéril, si en él hay árboles o no, y esforzaos y tomad el fruto del país. Y era el tiempo de las primeras uvas. Versículo 25. Y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalek habita el Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte. Y el Cananeo habita junto al mar, y a la ribera del Jordán. Versículo 30. Entonces Caleb hizo callar el pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal de los hijos de Israel, de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Seguimos en el 14. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos. Y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, él nos llevará a esta tierra, y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no sean rebeldes contra Jehová. No teman el pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No les teman. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos. Versículo 36. Y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra, y que al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, desacreditando aquel país, aquellos varones que habían hablado mal de la tierra murieron de plaga delante de Jehová. Pero Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, quedaron con vida, de entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra. Este es un relato muy conocido. Creo que la mayoría de nosotros alguna vez lo hemos escuchado, la mayoría de nosotros alguna vez hemos sacado alguna enseñanza de acá. Pero quiero que lo analicemos y que aprovechemos para desmenuzarlo un poco. Y el primer punto que quiero traerles es lo que dice el versículo 2 del capítulo 13. Dice: envía a tus hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe de ellos. Lo importante aquí, y lo que quiero resaltar, es que dice: la cual yo doy a los hijos de Israel. No dice quizás, no dice por ahí, no dice si se portan bien, no dice la cual yo doy. Es una afirmación, hay certeza en esa frase. Y los 10 espías, que de ahora en más los vamos a llamar los 10 detractores, no le creyeron a Dios. Esos 10 espías habían visto las plagas en Egipto. Esos 10 espías habían visto cómo se abría el Mar Rojo. Esos 10 espías habían visto caer maná del cielo. Y habían visto un montón de milagros del Señor. Pero aún así, esos 10 espías no le creyeron a Dios. No creyeron que Dios podía entregar esa tierra. Y dice en el versículo 31, mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Entonces, la primera característica que tiene un detractor aquí es la falta de fe. Un detractor normalmente tiene falta de fe. Segundo punto, versículo 32. Dice:
y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. No solamente que les faltó fe, sino que murmuraron. Tuvieron falta de fe, fueron murmuradores, hablaron mal de Jehová, hablaron mal de Moisés, hablaron mal de Aarón, hablaron mal de la tierra que Dios les había prometido. Desearon que todo lo que habían pasado, todo lo que habían logrado, fuera echado atrás y volver a tierra de Egipto. Entonces, falta de fe y murmuradores. Y ahora vamos a saltar el punto que es más preocupante. 14:1. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová esta tierra para caer a espada, y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Lo más preocupante que hicieron estos 10 detractores es lo que ocasionaron en el resto del pueblo. Las palabras y la actitud de estos 10 detractores atemorizaron al pueblo, lo angustiaron, lo hicieron llorar y, lo más importante, hizo que el pueblo peque delante de Dios. Sabemos que el pueblo no estaba bien y sabemos que por eso pecó. La culpa no es 100% de los detractores, pero sí su actitud llevó al que el pueblo hiciera esto. El pueblo merecía un castigo. El pueblo merecía que Dios enviara un castigo, pero podemos decir que estos 10 detractores fueron de tropiezo para el resto del pueblo. Y eso me hacía acordar a un versículo que está en Mateo 18, yo se los leo, que dice, el versículo 6: y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase el cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Y acá, a mí personalmente, el Señor me habló y me mostró que ser un detractor puede llegar a ser muy grave. Porque en otras palabras, lo que está diciendo este versículo es que sería mejor estar muerto que hacer tropezar a un hermano. Entonces, son fuertes palabras del Señor Jesús que nos deja en las Escrituras. Pero ahora vamos a dejar un ratito los detractores de lado y vamos a pasar a la vereda del frente. Vamos a hablar un poco de Caleb y de Josué. Ellos también vieron que el enemigo era numeroso. Ellos también vieron que las ciudades eran fortificadas. Ellos también vieron que habían gigantes. A ellos no se les escapaba la realidad. No es que ellos tenían astigmatismo y vieron todo distinto. No, ellos vieron que humanamente era una guerra perdida. Pero lo más importante es que ellos le creyeron a Dios. Ellos creyeron que Dios le iba a entregar esa tierra. Y creyeron de tal manera que pusieron su vida en riesgo. Porque ahí habla la palabra de que cuando se pararon y se afirmaron frente al pueblo, el pueblo se enojó con ellos y quería apedrearlos. Y volviendo un poquito a la metodología NPS que les mencionaba, que dice que los detractores se hacen escuchar más que los promotores, pensaba que cada uno tiene su vieja naturaleza, tiene su carne, y que muchas veces la carne es mucho más fuerte de lo que nosotros pensamos. Y al pueblo le pasó lo mismo. El pueblo se inclinó por las palabras de los detractores, el pueblo se inclinó por la falta de fe, por la murmuración, y el pueblo pagó las consecuencias por haberse inclinado hacia el lado de los detractores. Vamos a hacer un breve resumen, un breve repaso. Los detractores tienen falta de fe, cuestionan a las autoridades puestas por Dios, murmuran y son de tropiezo para el pueblo. Los promotores, por el otro lado, tuvieron fe, respetaron a las autoridades puestas por Dios y se plantaron con la verdad frente al pueblo. Y lamentablemente vamos a las consecuencias. Consecuencias. Los 10 detractores murieron por castigo de Jehová. Segunda consecuencia que me parece aún más grave: 40 años en el desierto. Después de este suceso, Dios estaban a la puerta de la tierra prometida, estaban llegando.
Y Dios le dice, no, ahora van a estar 40 años en el desierto y esta generación no va a entrar a la tierra prometida. Sabemos que Josué y Caleb lograron entrar a la tierra prometida, pero tuvieron que comerse 40 años de espera por este suceso. Entonces, la consecuencia del pecado de los detractores afectó a todos. Afectó a los detractores, afectó al pueblo y también afectó a los que estaban haciendo las cosas bien, porque lo afectó a Moisés, lo afectó a Aarón, lo afectó a Josué, lo afectó a Caleb y a toda su familia. Entonces, hubo consecuencias que todos tuvieron que pagar. Si giramos un par de páginas y nos vamos al capítulo 16, es decir, es la situación que le sigue, podemos ver que nuevamente se levanta un detractor. En este caso el detractor se llamaba Coré. Y este detractor, junto con 250 hombres, se plantaron contra Moisés y cuestionaron la organización que Dios había puesto. Puntualmente, Coré y su gente no estaban conformes con que Aarón estuviera a cargo del sacerdocio. Y si leemos, voy a leer solamente el primer versículo. Me llama la atención porque dice: Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví y Datán, y Abiram, hijos de Eliab, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel. Entonces, yo lo que veo acá en estos versículos es que es algo progresivo. Coré estaba enojado, Coré no estaba de acuerdo, entonces Coré empezó a murmurar, Coré empezó a hablar mal, Coré empezó a organizar la gente para que se levantara contra Moisés. Dudo mucho que esa mañana que se presentaron ante la carpa de Moisés se hayan encontrado los 250 personas y digan: uy, mira, vos también estás acá. No, esto empezó por Coré y con el boca a boca se fue contagiando este sentimiento, se fue contagiando este enojo y se levantaron todos los hermanos, toda esta gente del pueblo y fue contra Moisés. Eso en primer lugar. En segundo lugar, nuevamente vemos que se cuestionan las autoridades puestas por Dios. Cuestionan a Moisés, cuestionan a Aarón, cuestionan el orden que puso Dios, la organización que implementó Dios. No solamente eso, sino que pusieron en riesgo el pueblo. ¿Por qué digo esto? Cuando tanto el capítulo anterior que leímos como lo que leemos ahora, cuando vienen a hacer esos planteos, dice acto seguido que Moisés y Aarón se pusieron rostro en tierra. ¿Qué significa? Que ya sabían lo que se venía, ya sabían que Dios se iba a enojar y ya sabía que se venía el castigo. En los dos relatos sucede exactamente lo mismo, que cuando el pueblo se levanta así, Moisés y Aarón se postran en tierra. Y lo que me llama la atención es que Jehová le dice a Moisés: córranse del medio, le dice a Moisés, porque voy a fulminar a todos. Pusieron en riesgo a todo el pueblo. Está bien, Moisés y Aarón intercedieron por el pueblo y no hubo castigo para todo el pueblo. Pero sí hubo castigo para las 250 personas que se levantaron. Murieron todos ellos ese día. Vamos con un último detractor y ya no traigo más detractores el día de hoy. Vamos al capítulo de Juan, capítulo 1. Versículo 43. Dice: el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Pero me quedo con lo que decía en el versículo 46. ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Y esas palabras de Natanael, cambiándolas un poco, modificándolas, también las veo en mi vida y creo que, por lo menos en mi corazón, en algún momento pueden haber estado. Por ejemplo, se me ha cruzado por la cabeza alguna vez: esta actividad que están proponiendo no va a funcionar. Esta actividad va a ser un desastre. O por ahí, aún peor, cuando designan a alguien para que se encargue de un área, de decir: no, esta persona
al frente de esta área, no va a funcionar, no va a poder llevarlo adelante. O por ahí, un pensamiento más de último momento que quizás alguien haya tenido. No, este nuevo horario va a ser un completo fracaso. No va a salir para nada, vamos a ser 3 en la congregación. Quizás puede ser algún pensamiento que alguien haya tenido. O aún peor, espero que no se esté implementando ahora, pero que digan, mirá quién se paró a hablar, me hubiese quedado en casa. Quizás alguno de nosotros ha tenido ese pensamiento en algún momento. Y sabemos que estas actitudes, estos pensamientos no le agradan a Dios y tampoco tenemos que transmitirlo a los demás hermanos. Porque este tipo de pensamiento suele ser contagioso y puede estar siendo de tropiezo para otro hermano. Además que este tipo de actitud posiblemente sea un reflejo de que estoy falto de fe, de que estoy rebelde a la autoridad, de que la murmuración es un pecado en mi vida. Y cuarto, y que es muy probable y casi seguro, es que tengo puesta la mirada en las cosas terrenales. La buena noticia es que si estoy parado en esa vereda, hay vuelta atrás. Podemos dejar de ser detractores y pasar a ser promotores. Así como Felipe lo llevó a Natanael con Jesús y Natanael tuvo un cambio de actitud, el Señor nos habla esta mañana y nos dice que no seamos detractores. Y que si estamos siendo detractores, que dejemos de ser lo que podemos pasar a ser un promotor. Dios nos llama a que tengamos un cambio de actitud, a que rememos todos hacia el mismo lado. Nosotros tenemos un gran objetivo principal, que es predicar el Evangelio. Y tenemos que estar remando todos para el mismo lado. Tenemos que estar promoviendo el crecimiento de los hermanos, el crecimiento de cada uno de los que estamos aquí. Tenemos que promover la obediencia, la santidad y la sana doctrina. Todas esas cosas nosotros tenemos que estarlas promoviendo. Si nosotros tomamos una actitud detractora, si nosotros tomamos una actitud negativa, estamos remando en contra. Estamos siendo de obstáculo y podemos estar siendo de tropiezo para los hermanos. Y esto me lleva al penúltimo punto de esta mañana. Que tengamos una actitud de promotor, que seamos promotores, no significa, bajo ningún punto de vista, que si hay algo que se está haciendo mal, si hay algo que no es correcto, nos quedemos de brazos cruzados. Eso no es de un promotor. Si hay algo que está mal, si hay algo que hay que corregir, hay que abrir la boca, hay que hablar, hay que plantearlo. Y tenemos un gran ejemplo de promotor en la Biblia, que es Pablo. Si hay alguien que se desvivió por el Evangelio y que puso su vida en riesgo por el Evangelio y le costó su vida, fue Pablo. Pero a la hora de tener que exhortar a los corintios o a los gálatas, Pablo no dudó, los exhortó. Pero los exhortó con amor y los exhortó con un fin mayor, que ellos pudieran enderezar su camino y que pudieran agradar a Dios. No se quedó de brazos cruzados, no dijo, no quiero hacer sentir incómodos a los hermanos, no voy a decir lo que están haciendo mal. Nuevamente, ser un promotor no implica que dejemos pasar las cosas que están mal. No tenemos que dejar pasar las cosas que están mal. Tenemos que ser celosos de la sana doctrina, tenemos que ser celosos de la palabra del Señor. Dice 2 Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Nuevamente, no quiero que se malentienda. Tener una actitud de promotor, tener una actitud de pechar hacia el frente, no significa que si algo está mal nos quedemos cruzados de brazos. Tenemos que estar muy atentos, tenemos que estar muy en sintonía con la palabra del Señor para poder detectar cuando algo no está correcto y poder corregirlo. Por último, hemos hablado de dos grupos. Hemos hablado de promotores y detractores. Un grupo está bien, el otro grupo está mal. Pero hay un tercer grupo que mencioné al principio, que son los pasivos. Los que por ahí no están hablando en contra, pero tampoco están remando. Los que tienen una actitud chata. Este tercer grupo se encuentra tironeado entre promotores y detractores. Y así como el pueblo escuchó los 10 espías,
es muy posible que el grupo de pasivos sea tironeado por los detractores. El Señor nos deja claro que en Apocalipsis 3:16 que la tibieza no le agrada. Entonces, si nos encontramos en una actitud pasiva, si nos encontramos en una actitud chata, estancada, hoy es el día para que empecemos a ser un promotor. Termino. Leímos en Timoteo que se vienen tiempos difíciles. Sabemos que hay una sociedad allá afuera que viene con ideologías, que viene con cancelaciones, que viene con ataques directos, que quieren destruirnos. Si entramos un poco a redes sociales y empezamos a ver, nos vamos a encontrar con un montón de ataques. Si salimos a la calle a predicar el Evangelio, nos vamos a encontrar con un montón de ataques de afuera. La sociedad nos quiere destruir, la sociedad le ha dado la espalda al Señor. Y sabiendo que tenemos toda esa amenaza exterior, tenemos que evitar destruirnos desde adentro. No tenemos que tener detractores dentro de la congregación, sino no solamente estamos luchando con el sistema de afuera, sino que tenemos un veneno adentro, una enfermedad adentro que se va contagiando. En conclusión, exhortemos con amor. Si vemos algo que está mal, exhortemos con amor. Si hay algo que no nos gusta, critiquemos constructivamente. Si hay algo que no nos gusta, no nos quejemos con el hermano al lado, no empecemos a contagiar eso, sino que propongamos cambios, propongamos mejoras, propongamos algo que nos parezca que puede llegar a quedar mejor. En tercer lugar, respetemos a las autoridades que puso Dios en la congregación. Si hay algo en lo que no estamos de acuerdo, si hay algo que no nos parece correcto, lo planteemos a quien corresponde. Si, por ejemplo, los ancianos nos comunican algo y no estamos de acuerdo, ¿a quién se lo tengo que plantear? A los ancianos. Porque de nada sirve que yo empiece a acercarme con cada uno de ustedes y diga, no, esto está mal, esto me parece que está pésimo, acá nos estamos desviando. No sirve. Si hay algo que está mal, si hay algo que me preocupa o hay algo que no estoy de acuerdo, me tengo que acercar a quien corresponda y plantearlo. Por último, cortemos el ciclo detractor. Si alguien se nos acerca con esa actitud, lo exhortemos con amor, evitemos contagiarnos de ese sentimiento, de esa actitud, y exhortemos al hermano para que no se propague ese sentimiento. Porque verdaderamente podemos estar siendo de tropiezo para otro hermano, y como dice la palabra, mejor nos sería estar muertos que estar siendo de tropiezo para otros hermanos. 1 Corintios 1:10 dice: les ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que hablen todos una misma cosa y que no haya entre ustedes divisiones, sino que estén perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Oremos. Padre Celestial, Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, te damos gracias porque nos enseñas con ella, porque tanto en lo que leemos en el Antiguo Testamento como en lo que leemos en el Nuevo Testamento, Señor, lo podemos utilizar para crecimiento. Señor, te pedimos que nos bendigas, que nos ayudes a actuar como promotores, Señor, que podamos tener todos el mismo sentir, que podamos, Señor, saber cuál es nuestra misión aquí. Sabemos qué es lo que deseas, que nos ayudes a cumplir con nuestra misión. Que podamos, Señor, todos estar remando para el mismo lado, Señor. Que querramos todos ayudarte, Señor. Que querramos esparcir el Evangelio, Señor. Que querramos llevar el Evangelio a esas almas que quieren que se pierdan. Que se pierdan, Señor. Señor, te pedimos que nos ayudes a tener ese mismo sentir. Que quites de nosotros, Señor, sentimientos negativos, cosas que pone el enemigo en nuestro corazón, Señor, para frenar la obra, palos en la rueda, Señor, para frenar la obra. Te pedimos que nos bendigas, que nos hagas crecer como congregación, Señor, y que nos des sabiduría, Señor, para no escuchar esas voces, Señor, que quieren detenernos, que quieren frenarnos. Te damos gracias por todo, en el nombre del Señor Jesús. Amén.